sin atender, se va a convertir en una selva. Si deja a un niño sin atender, se va a convertir en una bestia, ¿verdad? Así que la gente por su cuenta, y la evolución fue por su cuenta, que iba, según ellos, evolucionando las cosas, ¿verdad? Si fuera así, entonces no iba a ser algo mejor, sino iba a ser algo peor. Pero ellos dicen que mejoraba, que se convirtió de esto en otro y otro. Y eso no es verdad. Así que desde un punto de vista científico, podemos hablar con cualquier científico. Hay muchos científicos que no son cristianos que están aceptando el concepto de la creación así instantánea. Y hay muchos científicos cristianos, entre ellos hay uno adventista, se llama Jensen. Hay videos de él donde hablan acerca de estas cosas para aquellos que son científicos. Olvidando lo que se debe recordar. ¿Qué es lo que se ha olvidado que se debe recordar? El sábado. En Éxodo 28 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Sin embargo, como hemos dicho, el único mandamiento, hay 10 mandamientos, los mandamientos que Dios escribió con sus propios dedos en piedras, en tablas de piedra. El único que dice acuérdate es el que el mundo ha olvidado y que dicen ya no tenemos que observar. Qué irónico, ¿verdad? El que dice acuérdate han dicho olvídate. Deberían escribir en la Biblia olvídate del día del reposo para santificarlo, porque eso es lo que han hecho, ¿sí o no? Se han olvidado, ¿ok? Así que vemos que el hombre cambia las cosas de Dios. Y Satanás sabe de que es el único que Dios dice que acuérdate, así que ese es el que quiere él eliminar, porque ese es el que habla de Dios como creador. El origen del sábado, esto fue algo de la creación, no se originó con los judíos. El sábado no fue hecho para los judíos, fue hecho para el hombre. En ese día Dios, después de que creó el mundo, el día séptimo descansó, apartó ese día, ¿okay? Lo santificó, lo apartó para uso sagrado, lo bendijo. Y lo que Dios bendice, el hombre no le puede quitar esa bendición, según encontramos en el libro de Números, ¿verdad? Cuando Balaam querían que maldijera al pueblo de Israel, él dijo que lo que Dios bendice no se puede quitar esa bendición. El domingo no ha sido bendecido. ¿Okay? Tenemos el ejemplo, como dijimos, que Cristo es nuestro ejemplo. Si Cristo viniera a la tierra ahora, él estaba acostumbrado a ir a la sinagoga, ¿qué día? El sábado. ¿Okay? Así que Cristo es nuestro ejemplo y queremos seguir el ejemplo de él. La Virgen María, las santas mujeres de Dios, en aquel entonces, ¿se acuerdan cuando Cristo murió? Ellos iban a preparar el cuerpo y entonces dijeron que se fueron y observaron el día del sábado según el mandamiento. Lucas 23, 55 a Lucas 24, 3. Y ahí nos dice también cuál es el día séptimo, aquí en este versículo. Hay una triple señal en el sábado. Nosotros hablamos, la señal nos dice de que Dios es Dios, de que Dios es creador. Y es señal también, ¿okay? que Dios es creador, y que Dios es el que nos ¿qué? Santifica. ¿Okay? El poder creador de Dios, que el mismo poder que tiene Dios para crear, lo usa para recrear nuestros corazones. Por eso dice el salmista David: crea en mí, oh Dios, un ¿qué? Corazón nuevo. Dios nos da un corazón nuevo. Por eso es que parte de esta señal del sábado es que Él nos santifica, nos da su reposo espiritual, no solo el reposo físico, el reposo de querer hacer las cosas por nuestra cuenta, sin Él. ¿Okay? Y Él dice: venid a mí, no solo los que estéis cansados físicos, sino los que estáis cansados espiritualmente. Como mencioné cuando hablo con los prisioneros, ellos están cansados porque tratan
de seguir a Dios, pero sin darse cuenta lo están haciendo por su propia cuenta, regresan otra vez a la cárcel y regresan otra vez hasta que no entienden el evangelio que hay que enseñarles, de que hay que venir a Él y hay que aceptar su reposo, ¿okay? Y permitir que Él cambie el corazón, que lo transforme y que podamos ser nuevas criaturas por ese poder creador que tiene Dios. Así que es muy importante este concepto de la creación. El sábado es eterno. Cristo le dijo ¿qué le dijo? Orad que vuestras huidas no sean en qué. Ni invierno ni en sábado. ¿En invierno por qué? ¿Qué pasa en el invierno? Hace mucho frío. Y si uno tiene que huir a las montañas, sería muy difícil en el invierno, ¿verdad? Y de paso, yo creo que esa es una, ¿cómo se dice? Una prueba de que el tiempo de angustia no va a ser más de un año. Porque si se habla de ir a las montañas y es por el frío, quiere decir va a ser en una temporada cuando no es invierno. Y si va a ser más de un año, vamos a estar allá en el invierno, en el frío. ¿Sí? Así que algunos dicen, bueno, quizás este libro, la Biblia no dice que va a ser menos de un año, pero este libro aquí que escribió tal o cual, dice acá. Pero si usamos la lógica, nos dice aquí que va a ser menos de un año, ¿verdad? ¿Tiene sentido eso? Sí. Ok, ahora, y que no sea en sábado. Si Cristo iba a cambiar la observancia del día sábado o domingo, no hubiera dicho esto, ¿verdad? No tendría sentido, porque esto fue algo que tomó lugar con la destrucción de Jerusalén, lo primero, aunque se aplica a estas profecías, a la destrucción de Jerusalén y a los últimos días, que son como paralelos también en muchos sentidos. Entonces, aquí se nos da a entender de que el sábado iba a continuar siendo observado después, no como dicen muchos que por la resurrección entonces cambió de sábado a domingo. Algunos dicen, bueno, el sábado no se menciona en la Biblia. Si vamos al libro de Hebreos, dice que aún permanece un sábado, ¿okay? Como dice el mandamiento, según Hebreos el capítulo 4, ahí están los versículos 4 y 9, pero si leemos todo ese capítulo nos damos cuenta de que esto nos dice que el sábado es vigente. Y nos habla de la importancia del reposo y la fe, hablando del pueblo de Israel. Y eso tiene que ver con el descanso espiritual también. Según Mateo 5, 17 al 19, Cristo dice, no penséis que he venido a ¿qué? A abolir la ley. ¿Okay? Hasta que pase los cielos, ni una jota ni una tilde cambiará de la ley. Quiere decir que la ley es eterna, como Dios lo es. Y algo que mucha gente ha aceptado el argumento por el sábado, muchas veces convincentemente con este pasaje en Isaías 66, 22 y 23, dice que habrá cielo nuevo y tierra nueva y que vendrán de cuándo en cuándo. De mes en mes y de sábado en sábado. Algunos dicen, bueno, en algunas versiones dice de luna nueva en luna nueva. Quiere decir que es mes, como mencionamos anteriormente, que la naturaleza del sol, ¿verdad? Y algunos han dicho que van a venir cada mes, porque ese es el tiempo que dice la Biblia, que cada mes van a ir a comer del árbol de la vida. No es que sea una de las ceremonias de luna nueva, sino que para hacer. Pero dice que vendrá ¿quién? Toda carne, toda criatura. No dice todo judío, dice toda criatura para adorar a Dios. Cada sábado, en la tierra nueva. Eso creo que es bastante convincente y muchos lo creen. Algunos dicen, bueno, los judíos sí pueden observar el sábado, pero los otros, los cristianos no. Hay gente, iglesias protestantes. No tiene sentido. Dios tiene el mismo mensaje para todo el mundo. El mismo evangelio que fue para ellos es para nosotros también. Porque el sábado y su observancia, que dice la Biblia que de puesta de sol a puesta de sol se ha de observar el sábado. Y en ese capítulo
nos habla de que hay otros tipos de sábados, ¿verdad? Los 7 sábados ceremoniales, sábados anuales, podía caer en cualquier día de la semana, así como, por ejemplo, el día de la Navidad es el 25. En un año es lunes, el otro martes, el otro miércoles, ¿verdad? Cambia cada año, así también estas fiestas eran cada año, día diferente y lo observaban como un sábado, además del sábado semanal. ¿Por qué es que observamos? Dios es muy sabio, Él sabe todo, por supuesto. Una vez cuando estaba yo en la academia de Linwood, había un muchacho, un estudiante que no era adventista, y él dijo, el sábado fuimos a Magic Mountain, dice, y nos quedamos hasta tarde, llegamos a casa, y el domingo no fui a la iglesia porque estaba muy cansado. Ahora, si ellos observaran el domingo de puesta de sol a puesta de sol, no estaría cansado. Porque nosotros, si vamos a Magic Mountain o vamos a un lugar secular en viernes, aunque no haríamos eso porque es día de preparación, ¿verdad? Trataríamos de terminar eso antes de la puesta del sol. Así que Dios en su amor y su misericordia, porque si no hubiera hecho eso, ¿cuántas madres no estarían hasta la 1 de la mañana preparando la comida? Hasta las 12 de la noche, ¿verdad? Y entonces estarían rendidísimas, más de lo que generalmente están, ¿verdad? Así que Dios es sabio. Ya comenzamos a reposar desde entonces y ya estamos listos para levantarnos el día sábado, para venir a la iglesia. Es un día de santa convocación, día de asamblea, cuando hemos de reunirnos con los miembros de la iglesia. Algunos dicen, yo puedo adorar a Dios en la casa. ¿Okay? Entonces estamos desconectados del cuerpo, y si somos parte del cuerpo, el cuerpo debe estar junto para edificarse, para ayudarse. ¿Okay? Dice la Biblia que se debe cocinar y preparar todos los alimentos el viernes. Es interesante. Yo fui a Grecia en 1985, visitamos las Tierras Santas cuando estaba en la academia, algo que Dios proveó, que solo me costó a mí $600 y me sacaban $50 por mes. 25 días fuimos a Grecia, las 7 iglesias de Turquía, Egipto, Israel, en un lugar en un viaje muy hermoso, con comida pagada de mañana y tarde. Y cuando llegamos a Grecia, yo había oído esto de un pastor americano que estaba en Huntington Park. Él dijo que la palabra griega para viernes es preparación. Entonces yo le pregunté a la guía que estaba ahí con nosotros, le dije, ¿cómo se dice viernes en griego? Y ella me dijo, peraskevit. Y yo dije, ¿qué significa eso? Dice, viernes. Pero dije, literalmente, ¿qué quiere decir? Dijo, preparación. Así que hoy día en Grecia, el viernes se dice preparación. Hoy es preparación. ¿Okay? Es un día en que no debe hacerse negocio. Si leemos el libro de Nehemías, capítulo 13, del 15 al 19, nos damos cuenta que dice que no se debe comprar y no se debe vender en ese día. Es un día santo y no secular, según nos dice Isaías 58. No debemos hablar nuestras propias palabras, no debemos hacer nuestros propios deleites, participar en nuestros propios deleites. No jugamos, ni leemos cosas seculares, ni las cartas, porque si yo voy a leer el correo, debe ser un día de que no tenemos estrés, ¿verdad? Si yo leo mi correo y veo ahí una cuenta que me están cobrando algo que yo no creo, me va a arruinar el sábado, ¿verdad? Así que ni las cartas abrimos, ni nos podemos ver los problemas que hay en el mundo. Es un día de descanso completo. Es un día para hacer el bien, para visitar a los enfermos, dar estudios bíblicos, para estar con la familia. A veces es el único día que nos reunimos a comer alrededor de la mesa.
como familia, ¿verdad? Y que podemos pasar tiempos placenteros, que podemos ir a la naturaleza. Es una gran bendición para nosotros si observamos el día como Dios quiere que lo hagamos, que no sea de una forma legalista, que sea otra vez todo por amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El hacer tu voluntad, Dios mío, hame agradado. Debe ser una delicia, que dice ahí mismo Isaías 58. Que Dios nos ayude, que nosotros podamos entonces observar el sábado y recibir las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que el segundo mensaje se encuentra en Apocalipsis 14, versículo 8. Otro ángel lo siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Las dos Babilonias. Que todos conocemos la Babilonia antigua, ¿verdad? La que encontramos en el libro de Daniel, ¿verdad? Cuando Daniel está ahí con el rey Nabucodonosor y los sueños y las profecías, etcétera. Interesante que lo que fue Babilonia antiguamente hoy día es Irak, ¿verdad? Que está también en las noticias. Pero lo que se refiere aquí es a la Babilonia espiritual. No es la Babilonia que existía, esa fue destruida y la Biblia dice que no iba a ser reconstruida, ¿verdad? Es interesante porque la Biblia se atreve a hacer predicciones y Saddam Hussein en Irak, él quiso reconstruir Babilonia, lo que la Biblia dice que no se iba a hacer. Y la primera vez que comenzó a hacerlo, se metió en una guerra con Irán, lo que era Persia anteriormente, y tuvo que dejar eso. Luego, después de la guerra, trató otra vez y tuvo la guerra del Golfo Pérsico. Y la Biblia dice que no se va a reconstruir. Yo me acuerdo cuando venía desde Los Ángeles, aquí a las 8:30, a la iglesia de San Fernando con el pastor Cabrera, que tenía sus clases. ¿Se acuerdan? Ahí estudiábamos esto. Ayer en la iglesia mencioné el hecho de que es un gran administrador, constructor, que hace las cosas decentemente en orden. Se me olvidó mencionar también que es un gran profesor, un gran maestro de la palabra. Y yo venía para estar aquí a las 8 de la mañana desde Los Ángeles todos los sábados para poder aprender. Y él repetía las cosas y se me han grabado hace casi 25 años y todavía me acuerdo las cosas que él nos enseñó porque las repetía tanto. Y yo a veces decía, ¿por qué repetía tanto? Y yo era maestro y no sabía, y debía saber que la repetición es madre de la enseñanza, ¿verdad? Que en 1 Pedro 5:13 dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Aquí Pedro manda una carta a los hermanos y dice: los que están en Babilonia. Me acuerdo una vez vi una Biblia Torres Amat y ahí donde dice Babilonia tenía un asterisco y abajo dice: esto se refiere a Roma. Dice Gálatas 5, ¿qué clase de caída? Ha caído Babilonia. Dice: de cierto os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Así que la caída no es una caída física. Babilonia antigua cayó, fue destruida en combate. Pero aquí están hablando de la Babilonia espiritual y es una caída espiritual que había caído de gracia. Había sido un tiempo, ¿verdad? Para caerse primero tiene que haber estado ¿qué? Parado, ¿verdad? De pie. Así que quiere decir que esta Babilonia había estado bien, pero cayó de donde debía estar. Se puede caer espiritualmente. Ahora dice, el vino de Babilonia, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Qué es este vino? En Deuteronomio 32, 33,
Dice, su vino es veneno de víboras, ponzoña mortal de serpiente. Noten aquí otra vez la rima hebrea, donde se repite la misma cosa, pero en diferentes palabras. ¿Okay? Veneno de víboras, ponzoña mortal de serpientes. La misma idea que se repite. Así que el vino es algo venenoso y algo que viene de la víbora. Qué interesante, víbora, que es lo mismo que la serpiente, ¿verdad? Que viene de la serpiente. Y Apocalipsis 12 habla de la serpiente antigua, ¿verdad? Que es Satanás. Así que el veneno es un veneno que viene de Satanás. Según Romanos 3:13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de víboras hay debajo de sus lenguas, de sus labios. O sea que este veneno son los engaños, así que son las doctrinas falsas que este sistema Babilonia ha dado de beber a todas las naciones, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Así que dijimos entonces que este vino es falsa doctrina. El vino es veneno, el veneno viene de Satanás, de la víbora, la víbora es Satanás, y dice que lo que tiene ese veneno es engaño. ¿Okay? La gran ramera. La mujer, por supuesto, es símbolo de la iglesia a través de toda la Biblia. Podemos ir a Jeremías, el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, 2 Corintios 11:12. Esta ramera no es pura, ¿ok? Porque es una ramera, es una religión falsa. Está sentada sobre muchas aguas. ¿Y qué representan las aguas en Apocalipsis? En el mismo capítulo. Las aguas representan gente. En el mismo Apocalipsis, capítulo 17 y versículo 15. Fornica con reyes, o sea que tiene relaciones ilícitas. Hay una unión de la iglesia, la mujer, con el Estado. Según Apocalipsis 18:3. Y también dijimos está ataviada de joyas, la gran ramera de Apocalipsis. Algunos están escribiendo todavía, quizás. Todo esto está en el libro. Ese es un resumen. La historia se repite. ¿Por qué decimos que la historia se repite? Noten aquí algo interesante. En Ezequiel 16, dice, versículo 2, Hijo de hombre, da a conocer a Jerusalén sus abominaciones. El versículo 15 dice, pero confiaste en tu belleza. ¿De quién está hablando? Da a conocer a quién. A Jerusalén. Pero te confiaste en tu belleza, te prostituiste a causa de tu fama y derramaste tu lujuria sobre cuantos pasaban. Por tanto, prostituta, oye palabra de Jehová. Así que lo mismo que se menciona a la ramera de Apocalipsis 17, Babilonia, porque tenía en la frente una palabra que dice Babilonia la grande. La historia se repite porque la misma situación sucedió con el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Por su idolatría, por sus pecados, por su quebrantamiento del sábado. Dios dijo que se había prostituido. Y es lo mismo. Quiere decir que este sistema en el Nuevo Testamento, que se menciona en el Nuevo Testamento, en un tiempo fue la iglesia de Dios también. Pero cayó, así como el pueblo de Israel cayó. Y cuando el pueblo de Israel cayó, se levantó la iglesia cristiana. Y cuando la ramera cayó, se levantó la iglesia protestante. Así que hay algo similar entre estos dos. Isaías 2, ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente. Y no es lo mismo que sucede con la Babilonia moderna.
adoptado muchas costumbres, del Oriente. En el libro hay una cita específica que menciona este hecho. Gracias. Ahora, ¿quiénes son las hijas de las rameras? Las hijas son similares a sus madres, aunque no se parezcan físicamente, muchas veces en sus costumbres. Ayer estuve visitando un hogar y había un muchachito y me dice la mamá, él camina igualito como el papá, ¿verdad? Las expresiones que tiene son similares a las nuestras. Nuestros hijos. Vamos a ver en qué forma son similares. ¿Ok? La iglesia madre, que dice que ella es la iglesia madre, se salieron de ella las hijas, el protestantismo, pero muchas de ellas continuaron con características de la madre. Por ejemplo, la observancia del domingo, la doctrina del estado de los muertos, el concepto del infierno. Aunque son protestantes, tienen todo esto en común con la madre. Las comidas, pueden comer cualquier comida, ¿verdad? Pueden tomar vino, muchas de las hijas. La unión de iglesia y Estado. Aunque los peregrinos que vinieron aquí vinieron huyendo de la persecución porque había unión de iglesia y Estado, también en algunos países, iglesias protestantes comenzaron a unirse también. Y eventualmente esto va a suceder otra vez cuando se forme la imagen de la bestia, ¿verdad? Adornos. La iglesia madre y las hijas también se adornan de igual manera. Ahora, esta Babilonia pone mucho énfasis en la tradición y suplanta la Biblia. Dice que la tradición tiene tanta importancia como la Biblia y en realidad tiene más importancia. Ellos dicen que tiene tanta, pero en práctica tiene más importancia que la Biblia. Inclusive hubo un tiempo en que no se permitía, Babilonia no permitía que se leyera la Biblia. Que algunos de ustedes son jóvenes, pero yo me acuerdo cuando antes del 62, 64, nadie podía leer la Biblia. ¿Se acuerdan? Solo el catecismo. ¿Sí? Ahora es que se les ha dado permiso. Siguen la tradición en vez de los mandamientos de Dios, según nos dice Mateo 15:6. ¿Okay? Por ejemplo, en el siglo II, y hay muchas otras cosas, solo mencionamos unas cositas, introdujeron la agua bendita y otra vez estas tradiciones del Oriente que adoptaron. ¿Okay? La oración por los muertos. Alguien dijo que después de que murió el presidente Kennedy, la familia tuvo una misa especial para él y que pagaron $1 millón para que no se quedara en purgatorio, para que pudiera entrar al reino. ¿Cómo? Católico. La madre, estamos hablando de la madre ahora. ¿Ok? La observancia del domingo en el siglo 4, 320 por ahí, oficialmente, ya los cambios comenzaron desde 150, pero oficialmente en ese tiempo. Entonces la oración a María en el siglo V, purgatorio en el siglo VI, misa en latín en el siglo VII. Y yo me acuerdo, antes del 62, estamos hablando del Vaticano II, el 62 el 64 para allá, todas las misas eran ¿en qué? En las iglesias, en latín, contrario a lo que decía 1 Corintios 14, que todo debía ser traducido, todo se debía entender.